Buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, este es el teorema de Pitágoras. Algunos de ustedes ya los vi con un Zoom, pero bueno, es que es para los dos grupos de Mate 2 que tengo. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Acá se me fue un tilde. Ok. Entonces, ¿cómo es un triángulo rectángulo? Tiene que tener un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, es el lado que está al lado contrario al ángulo de 90 grados. Y los otros dos lados, que son los que forman el ángulo de 90 grados, se llaman catetos. ¿Cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto? Da lo mismo por el momento. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es muy importante desde hace muchos siglos, hace 5000 años, ya los egipcios trabajaban con un triángulo mágico, ellos le llamaban triángulo mágico, y era el triángulo que tenía medidas 5, 4 y 3. Aquí es el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Pues que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este dice cateto adyacente y cateto opuesto. Bueno, no importa. Es con referencia a uno de los ángulos agudos, pero no nos interesa eso por el momento. Pero podemos sustituir 5 al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Aquí sería 25, es igual a 9 más 16. ¿Y cuánto es 9 más 16? Pues 25, ¿verdad? Entonces sí se cumple. Entonces ya los antiguos egipcios trabajaban con este triángulo mágico en sus construcciones. Existe el papiro de Rin ya con estas anotaciones, ¿verdad? De uno de los problemas matemáticos que trae el papiro de Rin. Pero bueno, después llega Pitágoras, como 1500 años después, y entonces dice, no, se cumple con todos los triángulos rectángulos. Cualquier triángulo que tenga un ángulo de 90 grados va a cumplir con esta condición, que la hipotenusa al cuadrado sea igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para determinar algunas incógnitas. Por ejemplo, si tuviéramos otro triángulo, otras medidas, ¿verdad? Por ejemplo, que fuera 7 y 4 y quisiéramos determinar esta medida, pues podríamos hacerlo con el teorema de Pitágoras. Sustituyendo, esta sería la hipotenusa, un cateto que podemos llamarle adyacente, porque está formando el ángulo agudo, pero da lo mismo en este momento. Entonces sería la hipotenusa al cuadrado igual a 4 al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Y entonces sería 49 igual a 16. Lo podemos despejar, 49 menos 16. Y luego esto sería 33. Y la medida lineal, que nos interesa saber cuánto mide este lado, sacando raíz en ambos lados, pues sería raíz de 33, que ustedes la pueden sacar con la calculadora, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la tarea que podemos hacer con este teorema de Pitágoras, pues es precisamente determinar algunas medidas en algunos triángulos rectángulos. Y entonces, pues voy a poner unos triángulos rectángulos para que ustedes vayan determinando las medidas. Y esto ya lo pueden hacer de tarea. ¿De acuerdo? Aquí donde está el cuadrito es el ángulo de 90 grados. Recordemos que todo triángulo, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180, ¿verdad? Claro.
Ya sé, ustedes lo saben todo. Y entonces, aquí está el ángulo de 90 grados, aquí está X, 6, 12. Y bueno, son algunos ejercicios que pueden hacer de tarea. Con esto terminamos el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Saludos, queridos alumnos. Hasta luego.